Segundo criterio de congruencia de triángulos. Veamos el problema inicial. Utilizando regla y transportador, realiza lo siguiente. Literal A construye un triángulo utilizando el segmento y los dos ángulos de la derecha, como dos ángulos y el lado comprendido entre ellos. Vamos a realizar el literal A. Lo que se nos ha facilitado es un lado del triángulo y dos ángulos. Entonces, es posible construir un triángulo si conocemos un lado y los dos ángulos que están a los lados o en los extremos de ese lado. Por eso dice que el lado está comprendido entre los dos ángulos. Entonces, ¿cuál es el proceso que vamos a seguir? Lo primero es construir el segmento BC. Lo vamos a replicar. Si nos fijamos en la información, tenemos que el segmento BC lo podemos fácilmente dibujar porque su longitud es conocida. Vemos que mide 4 cuadritos de nuestro cuaderno, de nuestra cuadrícula. Entonces es fácil replicar ese segmento. O si estuviera, por ejemplo, en papel bond y no pudiéramos ver los cuadros, como ocurre en este caso, podríamos fácilmente tomar la medida con un compás y trasladar dicha medida. Ahora, cuando ya está ubicado el lado sobre el que vamos a construir el triángulo, el siguiente paso es medir los ángulos para conocer cuáles son los ángulos que vamos a dibujar con el transportador. Tenemos que vamos a medir el ángulo B que se nos proporciona y vamos a medir también el ángulo C que se nos está proporcionando en la información del problema. Cuando ya tenemos las medidas, los vamos a ubicar. Vamos a construir esos ángulos en los extremos del lado BC. El ángulo B, evidentemente, lo vamos a construir sobre o con vértice en B. La medida, ya sabemos nosotros cómo utilizar el transportador. Lo vamos a medir en este sentido. Así tendríamos que medirlo, ¿verdad? Alineando el cero del transportador acá y el centro del transportador en el punto B. Eso sería para dibujar el ángulo B. Cuando ya tenemos dibujado, ubicamos el punto donde finaliza la abertura del ángulo que buscamos y trazamos una línea. Con eso tendríamos la medida del ángulo B. El proceso es similar para construir el ángulo C. La diferencia es que ahora el centro se va a poner, el centro del transportador se va a poner en el punto C y el cero va a estar al lado izquierdo. A partir de ahí se empieza a medir el ángulo en este sentido. Cuando ya hemos alcanzado la medida que buscamos, trazamos la línea del punto C hacia arriba, con la abertura que necesitamos. Y si observamos nuestras dos líneas que hemos trazado gracias al transportador, que nos dio la dirección y el sentido hacia dónde le vamos a trazar, se cortan en un punto. Ese punto es el tercer vértice de nuestro triángulo. Entonces vamos a obtener una figura borrando los excesos y la información no necesaria. Vamos a construir este triángulo que tenemos por acá. Ahora, para el literal B, dice, compara tus resultados con los obtenidos por tus compañeros. ¿Cómo son los triángulos? Tenemos un segundo triángulo acá dibujado de una forma alternativa. Si nos fijamos, el segmento BC se ha ubicado en otro sentido.
sentido contrario, se ubicó de la forma o en el sentido CB. Entonces la construcción requirió el mismo proceso. La diferencia es que ahora el punto A quedó en otro lugar. Ahora, si comparamos las medidas de los ángulos y de los lados de estos dos triángulos, nos damos cuenta que a pesar de que están en otra posición, tanto sus lados son iguales entre sí y sus ángulos, los ángulos de un triángulo son iguales a los ángulos del otro. De igual forma, otro de nuestros compañeros pudo haber construido otro triángulo o el triángulo en otra posición y las medidas, si el proceso que ha seguido ha sido correcto, serían iguales. ¿Qué significa esto? Que para construir dos triángulos que son congruentes, basta con la construcción de un lado y los ángulos que están alrededor de él. Eso es lo que dice el segundo criterio de congruencia, que dos triángulos que tienen dos ángulos iguales, tenemos ese primer punto, dos ángulos iguales entre sí, así como el lado comprendido entre ellos. Esto es importante. Respectivamente igual. Son congruentes. Este criterio se conoce como ángulo, lado, ángulo o criterio ala. Decimos que dos triángulos van a ser congruentes con las condiciones mínimas de tener dos ángulos iguales y el lado comprendido entre ellos también respectivamente igual. Es importante destacar esto último. Si nos fijamos en la información de nuestro problema, teníamos que, al comparar los dos triángulos, el que construimos nosotros con el de un compañero, tenemos que identificar los elementos iguales. El ángulo C es igual al ángulo C'. Tenemos también que el ángulo B es igual al ángulo B'. Y ocurrió también que el lado que está comprendido entre ellos dos, entre esos dos ángulos, es igual al lado que está construido también entre los dos ángulos del segundo triángulo, entre C' y B'. Entonces, si nos fijamos, es importante destacar el hecho de que no es solamente tener dos ángulos iguales y un lado igual, sino que tienen que ser dos ángulos respectivamente iguales y el lado, pero no cualquiera de los tres lados, sino el lado que está entre esos dos ángulos. Tiene que ser respectivamente igual al del otro triángulo. Si se cumple esas condiciones mínimas, que son 3 condiciones de 6, ya no tenemos que verificar que los otros lados sean iguales. Tampoco tenemos que verificar que el otro ángulo sea igual. Basta con las 3 condiciones que mencionamos al inicio para garantizar que los dos triángulos son congruentes. Eso es lo que nos dice el segundo criterio de congruencia. Los ejercicios que se nos proponen consisten en identificar parejas de triángulos congruentes. Vamos a ver las medidas que se nos proporcionan para cada triángulo. Vamos a identificar que hay parejas que comparten la medida del lado proporcionado y los ángulos, pero aclarando que estos ángulos tienen que estar en los extremos del lado que se nos da, es decir, en los vértices que se convierten en extremos de nuestro lado.